Bueno, no vamos a seguir, vamos a iniciar. Porque tenía que hablar un poquito de esto antes de esta primera conferencia de Jesús, pero bueno. Ay, es aquí arriba, perdón. En el medio. Al lado, ok. Ahí, muy bien. Entonces, sabemos que tratamiento sustitutivo de función renal tiene un ya muy conocido programa, ¿no? La diálisis peritoneal es con todo este procedimiento que utiliza la técnica, la membrana peritoneal como técnica de diálisis. Es una adecuada técnica, aquí está, ¿dónde está el marcador? ¿El centro? No. Este de aquí. Entonces, una adecuada técnica de tratamiento para pacientes con enfermedad renal crónica. Lo que necesitamos más entusiasmo. En la elección de la técnica sustitutiva para el paciente, ¿no? El paciente tiene derecho a saber, a escoger, a equivocarse, a cambiar. Uno tiene que preocuparse por explicarle las técnicas al paciente sustitutivo, las oportunidades que tiene. Ya le dije peritoneal, hemodiálisis o trasplante, ¿no? Que reciba información adecuada, comunicación adecuada, el conocimiento de su problema, y que entienda esta parte de aquí, estilo de vida, hábitos, preferencias. Entonces el paciente tiene toda una serie de pasos para su tratamiento sustitutivo que, bueno, casi siempre nosotros nos vemos la obligación de obviarlo si queremos decirlo, porque nos llegan complicados, por eso creo que va cambiando. Ya recibimos un cierto número de pacientes que podemos manejarlo previamente y decirle lo que queremos, y en la consulta entonces podemos orientarlo y decir, bueno, ¿qué usted quiere? ¿Una peritonía o una hemodiálisis? Y uno tiene que explicarle las cosas que le pueden venir bien. Indicaciones de la diálisis peritoneal: una preferencia del paciente cuando usted le explica el sistema, un problema de acceso vascular, que lo estamos viendo, ¿verdad? Lo vemos con cierta frecuencia, una enfermedad cardiovascular importante, no usar anticoagulantes en los niños, la lejanía de los centros de diálisis y en los ancianos. Contraindicaciones: bueno, tener un peritoneo muy enfermo, ¿verdad? Sobre todo por múltiples tensiones quirúrgicas, un problema respiratorio crónico que impide esa distensión abdominal, relativas, riñones poliquísticos gigantes, enfermedad de la columna, obesidad mórbida, desnutrición, enfermedad psiquiátrica, falla de un entorno estable. O sea que prácticamente contraindicaciones de la peritoneal, pues no son tantas, ¿no? El asunto es no querer, no poder. Buscarnos por ahí qué es lo que vamos a hacer con nuestro paciente. Recordarle un poquito esto, en qué consiste el intercambio a través de membrana peritoneal. Nos va a llevar, nos lleva la membrana peritoneal a un intercambio con la cavidad peritoneal a través de la capilarización de la célula de la membrana peritoneal, y va a haber un transporte de soluto por difusión y convección, un transporte de agua por ultrafiltración. El sistema de diálisis peritoneal va a estar integrado por los componentes de sangre capilar, membrana peritoneal, vaso linfático y líquidos de diálisis. La membrana peritoneal es una membrana biológica que se comporta como membrana dialítica, y por eso hace que la peritoneal sea con cierta característica, ¿no? Con ciertas condiciones que no es tan sistemática, si queremos así decirlo, como la hemodiálisis, ¿no? Necesitamos siempre ir viendo los primeros meses cómo el paciente se comporta con esa membrana biológica para poder valorar si realmente, con todo lo que hemos elegido y pensamos que es apto para él, pues se mantiene bien. La difusión, el tiempo que dura el líquido peritoneal, pues nos va a permitir que se igualen las concentraciones de la sustancia en ambos lados de la membrana y la cavidad,
También la ósmosis va a depender de estas partículas que no pueden atravesar la membrana, pero que tienden a igualarse la concentración y ayudan con la ultrafiltración. Y la ultrafiltración es el proceso de transporte de solvente inducido por el gradiente osmótico del medio que estamos utilizando en el líquido de diálisis. La ultrafiltración y convección va a estar de acuerdo con el intercambio de la membrana, ayudando en la filtración del agua y otras sustancias. Ya quizás para pasar a ese primer tema que teníamos que ver, ahí vemos cómo se van equilibrando, ¿no? De la sangre al peritoneo, las sustancias que pueden difundir libremente, el líquido peritoneal que se hace rico en albúmina por el paso, y lo que está en peritoneo en cantidades también mayores, pues se va a equilibrar. Toda esta parte, los determinantes de la difusión, tiene mucho que ver con lo que les voy a comentar ahora de ese catéter, de ese implante, de ese catéter peritoneal. La diálisis peritoneal preserva más la función renal residual que hemodiálisis. Los pacientes que se sienten que cuando no orinan, pues se sienten como quien dice a menos, nos ayuda a preservar esa orina residual. Los pacientes en hemodiálisis requieren menos eritropoyetina. Esas son situaciones ya que usted puede entusiasmar muchas veces al paciente con estas ideas, ¿no? Y los pacientes trasplantados que vienen de diálisis peritoneal presentan menos función retardada del injerto que aquellos que vienen de hemodiálisis. Un poquito el doctor nos hablaremos de eso con diálisis peritoneal primero, ¿verdad? Los pacientes en peritoneal tienen mejor calidad de vida que los de hemodiálisis. Creo que en las veces que hemos hablado, le he dicho de pacientes que están en hemodiálisis, que se les dañan los accesos vasculares y la única opción que tienen es la peritoneal. Y cuando entran en peritoneal y le ha ido bien con el método, se han esforzado quizá un poquito más que otros porque entienden que es su única oportunidad. Después le preguntan que por qué no me habían explicado antes la diferencia de un método y del otro. Uno de los casos más impactantes quizá que tenemos allá en el Hospital Aybar, de un señor de Monteplata que era albañil y por la diálisis no podía, por la hemodiálisis no podía trabajar, y por problemas vasculares ya no había dónde hacer una fistula, dónde ponerle un acceso, dónde poner un catéter permanente. Fue allá donde me dijo: doctor, lo que usted haga ya, no tengo más nada. Digo, bueno, vamos a ver tu abdomen. Ah, pues mira, tu abdomen se ve muy bien, está virgen, se ve en muy buenas condiciones, vamos a ponerte un peritoneal. Y creo que es de los mejores pacientes que tenemos en peritoneal. Y trabaja como albañil en Monteplata y viene a cada rato: llevo 5 casas, llevo 6 casas ya. Y yo antes no podía hacer nada, y ahora mire cómo estoy. Y yo creo que ahí se refiere un poquito en cuanto a lo de la calidad de vida, ¿no? Y es algo que debemos ponerle énfasis nosotros porque bastante menos esclavizante. Bueno, los 3 mosqueteros de la diálisis peritoneal. La solución de diálisis, el catéter y el drenaje. Entonces, ya el doctor lo acaba de mencionar, ¿no? Mientras uno logra la eficiencia de estos pasos, está el éxito de nuestra diálisis peritoneal. Y lo que me tocaba ahora decirle, pues era esto, que una adecuada colocación de catéter es sin duda el primer paso exitoso en la diálisis. Se requiere de un conocimiento pleno por parte del médico que coloca el catéter y el personal de apoyo, ¿no?, de educación. ¿Y por qué es tan importante este acceso peritoneal? El funcionamiento correcto contribuye al éxito inicial y permanente. Un acceso peritoneal seguro y duradero con un catéter funcionante y sin problemas garantiza el problema de diálisis peritoneal. Totalmente. Nada más perjudicial para un programa peritoneal con problemas repetitivos en el implante de catéter o complicaciones relacionadas al acceso peritoneal. Es lo más decepcionante que hay.
que no le drena, que le infunde lento. Si los problemas se repiten, el paciente y el equipo, nuestras enfermeras, sobre todo, si mal funciona, si la colocación es incorrecta, se mueve, funciona 2 días y después ya no funciona más, la inmigración del catéter, un mal drenaje, escapes, hernia, extrusión del dacrón externo, atrapamiento, obstrucciones, etcétera. Por eso un poco decía ahora el doctor Montenegro, ¿verdad?, la importancia de estar familiarizado con la técnica y con el sistema. Las técnicas de inserción varían de un equipo a otro, de un centro a otro. Desde los métodos más simples, como dijo el doctor Montenegro, a ciegas, que podemos realizar nosotros los nefrólogos, porque tiene pocas implicancias y se hace con todo el conocimiento, hasta métodos sofisticados como la inserción laparoscópica, que tiene sus consecuencias. Nosotros optamos por la laparoscopía cuando es un paciente con problemas, como le mencionaba, con las contraindicaciones, un obeso, una malformación de columna, situaciones que no me permitan tener un paciente en la posición adecuada, para una implantación que podríamos considerar simple, que tiene otras complicaciones, cirugías previas por las adherencias, hay ciertas condiciones muy específicas, pero realmente son las mínimas. Lo recomendable es que cada unidad se adapte a sus circunstancias locales, como pueda. Acá el doctor Montenegro presentaba esas laparoscopías de rescate, por ejemplo. Sin embargo, nosotros en el Hospital Aybar no disponemos de laparoscopía. Y cuando un catéter se complica, nos es difícil. Solamente por radiografías y demás, tratar de ubicarlo. La radiografía no se ve la fibrina. Pero sí, en otros casos hemos visto eso mismo, que por la laparoscopía, un catéter que funcionaba bien y de repente se ha obstruido, ya sea por una peritonitis, que uno sospecha que es fibrina, uno sospecha que es atrapamiento intestinal, la laparoscopía sí lo resuelve. Cada unidad debe revisar cada cierto tiempo sus complicaciones y pérdida de catéter para ver si la técnica que está utilizando es adecuada. Si lo que estamos haciendo es correcto, pues esto nos ayuda con esa revisión, cómo vamos. Hay normas establecidas en la colocación de los catéteres que deben cumplirse independientemente de la técnica utilizada, como son los antibióticos preoperatorios, el día del proceso que comentaba el doctor Montenegro, usar los catéteres de doble anillo, prácticamente no se usan otro tipo de catéteres ya, que no sean doble anillo, que no sean espiral, y que tengan la memoria de la curvatura, y que la salida del catéter sea caudal a la entrada en la cavidad peritoneal, que mire hacia abajo, ¿no?, del punto de entrada. Es el índice de mucho menor infección y de menos complicaciones. Entonces todo eso se planifica pues con el implantador, ya sea quirúrgico o el mismo nefrólogo y su equipo. La importancia del acceso peritoneal funcionante y sin complicaciones es crucial para poder hacer la ADP y conseguir resultados óptimos. La mejora del acceso se han atribuido a los avances en el diseño de los nuevos catéteres, en la implantación de los mismos y en el cuidado post-inserción. Y yo creo que ahí era que empezaba Jesús. O continuaba Jesús. Porque luego de esta introducción, pues entonces ya venía todo lo que nos explicó el doctor Montenegro. Bastante bien. Creo que luego intercambiaremos ideas más adelante, como tenemos pensado.